Entrar al SENACE es como sacarte la lotería. Mi nombre es Jorge Hernández Aguilar. Soy de los que estuvieron en los inicios de la creación del SENACE. En la escuela había un tronco común que era el primer año. En ese primer año te enseñaban todos los fundamentos de electricidad, de mecánica, de electrónica. En el tronco común realmente llevabas todas las materias relacionadas con el tema de ingeniería. Posteriormente tú seleccionas si vas a ser mecánico, si vas a ser eléctrico, si vas a ser, en aquella época era de comunicaciones y electrónica, pero comunicaciones y electrónica a la vez tenía varias ramas. Una era computación, otro era programación y la otra era control. Entonces yo selecciono irme por la especialidad en control. Y en el control tú ves desde el punto de vista de ingeniería cómo puedes controlar un proceso eléctrico, un proceso mecánico o un proceso de inestabilidad. Y eso te permite voltearte a ver cualquier fenómeno que esté ocurriendo que requiere un proceso de análisis sobre el tema de control. Cuando la creación del SENACE, pues hubieron dos mentores en el SENACE. Uno fue el de ingeniero Demetrio Carrasco Puerto, que fue un gran ingeniero en el desarrollo y la participación en toda la creación del SENACE, y el ingeniero Jesús Adagamis, desde luego. Ellos dos por la parte directiva, y en la parte de operación, pues el ingeniero Carlos Gutiérrez. El ingeniero Carlos Gutiérrez era una persona que tenía un trato muy amable. Te decía las cosas de una forma sin agredirte, pero de manera enérgica, cuando buscaba que tuvieras un resultado en la parte de operación, y te orientaba. Entonces, yo creo que en el SENACE esas gentes fueron las grandes figuras, y en la parte técnica de operación, pues el maestro Gonzalo Arroyo. Él fue el que llevó a cabo esa labor. Se tuvo que crear las bases de datos de todas las áreas de control. ¿Y qué eran las bases de datos? Contenían toda la información de las subestaciones, características de interruptores, nomenclaturas de la red eléctrica, protecciones, todos los elementos de la red eléctrica se crearon las bases de datos. Se tuvo que recolectar la información y se tuvo que hacer la carga de los datos por cada una de las áreas de control. Y luego de ahí se sacan lo que llamamos los subconjuntos de las bases de datos para poblar la base de datos del Centro Nacional. Pero había una interrelación entre ambas bases de datos. Y la base de datos del área de control estaba ligada a la información que le llegara de las terminales remotas. Pero todas ellas tenían que estar en congruencia. Tú no podías mover un elemento de la base de datos sin notificar a las otras bases de datos que estaban involucradas, porque se creaba un problema. Entonces, habían mecanismos en el que si alguien de mantenimiento de una remota quería cambiar la posición de señalización de un interruptor, la terminal remota notificaba al área de control que alguien estaba moviendo la señalización de un elemento, e inmediatamente se hablaba al área de transmisión y se le decía: oye, no pediste autorización para hacer ese cambio.
Entonces yo necesito que me digas qué estás haciendo porque tengo que actualizar mi base de datos. Y si la actualizaba el área de control, automáticamente se propagaba al Centro Nacional. Entonces había un sistema de validación de los datos de la red eléctrica. En aquella época se veía ya que venían las nuevas tecnologías. Entonces, en la segunda generación, porque el primero fue el SICTRE, se le denominó SICTRE, que fue este Sistema de Información y Control en Tiempo Real. Es este. Fue el primero que se implantó. Una vez que se puso en servicio en el 88, ya completo, se empiezan los trabajos para ver qué se iba a hacer, porque tienen un tiempo de vida. Pero como observamos, dijimos, bueno, y vamos a tener que hacer esto todo el tiempo. Entonces se desarrolla el concepto que se llamó mantener actualizados los sistemas siempre, que le llamaban en aquella época Evergreen. Y no fuimos los que lo inventamos, sino que todos los países traían ese problema. Entonces en reuniones con otros países se desarrolla el concepto de siempre actualizado. ¿Y qué quería decir? Que yo contrataba, en este caso en la segunda vida de los sistemas de información, que se le contrató a la empresa ABB, que por ahí todavía creo que estaban operando algo del sistema ABB. Ahí ya traía el concepto de siempre actualizado. En la evolución tecnológica hay empresas que sobreviven y otras que no sobreviven, que mueren. El primer sistema lo implanta una empresa que se denominó Harris Controls. La segunda empresa lo implanta una empresa que es ABB. ABB había vendido parte de sus tecnología y la habían comprado una empresa en Houston, pero era parte de una filial de ABB, de ASEA Brown Boveri. Sin embargo, ABB decide vender la parte de tecnologías de información y de control y empieza a también ya no tener tanto evolución tecnológica. Entonces, el Citracén, que traía el concepto de siempre actualizado, llevaba un tiempo de vida. Y creo que recientemente, hace unos años, se vuelve a licitar, pero ya ahora abriendo otra vez a otras empresas para ver las nuevas tecnologías, y se va a otra empresa que estaba en el nivel más alto de desarrollo tecnológico. Ahora bien, el SENACE aquí está en cómo modelar eso de las nuevas tecnologías para su operación y para costearlo en el mercado. Entonces, son evoluciones que se vienen y que el SENACE tiene que ir siendo líder siempre de cómo me volteo a ver la evolución tecnológica y qué tengo que hacer en mis sistemas para estar preparado para ellas. Y el SENACE siempre lo que lo diferenciaba es que era un área muy analítica, muy de estudios, muy de ver el fenómeno eléctrico, pero en sus causas, y como el fenómeno eléctrico ocurre en milisegundos o de manera instantánea, se requerían herramientas para poderlo estudiar y poder analizar. Entonces, el nivel del conocimiento del personal de SENACE debe ser muy alto. En algún momento se buscó que de la parte operativa se les daba que estudiaran maestrías o doctorados. Se promovía que tuvieran esos conocimientos. Y esto debe de seguir porque lo requieres para las funciones del SENACE. Entonces, eso hace la diferencia con otras áreas. Otras áreas pueden ser especialistas en un reactor, especialistas en
un generador de energía nuclear o ahora microgeneradores de energía nuclear, o pueden ser especialistas en la nueva tecnología de reactores que están evolucionando, pero las responsabilidades están muy claramente definidas en la Ley Orgánica de Comisión Federal y en lo que corresponde a SENACE. Entonces, eso es algo que SENACE no puede perder el liderazgo del conocimiento. Eso es vital para el SENACE. Porque el día que lo pierdas y no lo ejerzas, habrá otro que llegue y lo tome. Y es cuando se generan los problemas. Bueno, el SENACE a mi vida me dio todo. Me dio el aprender, que eso es muy importante en la vida de un ser humano. Es difícil de entender que te une a la familia cuando hay la comprensión del por qué trabajas tanto, ¿no? Muchas veces hay un reclamo, pero si tú explicas en la familia se siente orgullosa de que estás haciendo algo muy importante. Me dio pertenencia a mi país. Cuando yo terminó el proyecto en Estados Unidos, ya para salir me ofrecen trabajo en la fábrica de Estados Unidos. Me dice: ingeniero, lo queremos que se quede con nosotros para que usted esté de líder de proyectos, de otros proyectos que traemos de otros países, y que usted sea líder. Y me ofrecían un sueldo que aquí no lo ganaba yo. Pero yo dije y pensé, y con mi familia lo consulté, no es posible que mi país me haya pagado 5 años en el extranjero, haya yo aprendido lo que ahora sé y me quede en Estados Unidos. Entonces, como familia tomamos la decisión de regresarnos a México. Después de 5 años yo llego al SENACE, y el SENACE ya había evolucionado, yo seguía siendo jefe de oficina. Pero llego y el primer reconocimiento que me dan es: te vamos a hacer de inmediato jefe de departamento, luego me hacen subgerente y luego me pasan a gerente y coordinador. O sea, el reconocimiento de la empresa te llega. Pero yo no pensé en eso, ¿eh? Yo pensé en mi país, y eso fue lo que me dio el querer a mi país, el querer a mi familia y el tener siempre el querer aprender de las nuevas tecnologías para aprovecharlas en el SENACE. Algo que he mencionado mucho, en lo que hice le di acabativa, porque una cosa es tener iniciativa, pero si no tienes acabativa, realmente estás dando sueños y no se cumplen. Entonces, yo al SENACE lo que le di fue acabativa de que los proyectos que llevábamos cristalizaran en resultados y que entraran en operación y que sirvieran para lo que se habían desarrollado. A eso yo le llamaba acabativa. Siempre decía a los ingenieros: si vienes con una iniciativa y se aprueba, de ahí no te vas a mover hasta que lo termines, ¿eh? Porque no es justo que traigas una iniciativa, si te apruebe, luego te vayas. Tienes que tener acabativa. Entonces yo regresé de Estados Unidos a México a tener la acabativa de que quedara en operación el sistema de información. Y eso me dio reconocimiento hacia el interior del SENACE y de mi parte agradecimiento, porque hay que agradecer las oportunidades que se te dan. Y por eso hablo de todos mis compañeros de aquella época, que a todos les estoy muy agradecidos, porque yo sentí siempre el apoyo de ellos, pero siempre les estuve dando los resultados, ¿no? Yo les diría a las nuevas generaciones que están por entrar, que entrar al SENACE es como sacarte la lotería. Es como tener un premio
que se te dio sin saber que tienes toda una carrera y un futuro por delante. Y que va a depender nada más del esfuerzo y la dedicación y la pasión que le pongan al trabajo, porque puedes progresar, puedes ir escalando los puestos y puedes tener todo el conocimiento a tu disposición, porque es un área de conocimiento por excelencia. En la escuela te dan las bases, pero en el SENACE te da el conocimiento de hacer realidad y entender lo que en la escuela en algún tiempo te dieron. Entonces yo les digo a las nuevas generaciones que están, dedíquense con responsabilidad, con toda la pasión que tengan de ser humano para lograr sus resultados. Y amen a su empresa, amen a su trabajo. Es la historia de mi vida. El SENACE es la historia de mi vida de estuve creo que 28 años en el SENACE. Pero desde la gestación de un concepto, el nacimiento y verlo crecer hasta que caminó solo, es como un hijo, ¿no? Que tú estuviste viéndolo y estuviste guiándolo hasta que pudo salir adelante por sí solo. Y esto requiere de muchas gentes. Parece algo sencillo, pero el que el SENACE pasara de cero a lo que es hoy, se requirió de muchas buenas voluntades, de muchos esfuerzos, de mucho. Entonces, para mí es mi vida, lo veo, yo no me despego del SENACE. O sea, yo a la distancia me mantengo actualizado sobre el SENACE, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hacen, quién está. Y gracias a Dios he tenido relación con todos los que han estado de directores del SENACE. Muchos de ellos yo los metí a CFE, me tocó meterlos al SENACE. Otros ya estaban y otros llegaron posteriormente, pero he tenido esa fortuna. Somos el SENACE y somos parte de la historia.